Capítulo 2. La casa de Kaa. Antes que Mowgli fuera arrojado de la manada de lobos de Siuni y se vengara de Shere Khan, el tigre, sucedieron también muchas cosas dignas de contarse. Era la época en que Baloo le enseñaba la ley de la selva. El serio, viejo y enorme oso pardo estaba contentísimo con un alumno tan inteligente, porque los pequeños lobos no quieren aprender de la ley de la selva, más que lo que se refiere a su propia manada y tribu. Pero Mowgli, que era un hombrecito, tuvo que aprender mucho más, llegando a cansarse de tanto repetir lo mismo más de 100 veces. Un día que Bagheera, la pantera negra, le pegó a Mowgli haciendo que él se fuera muy enojado, Baloo le dijo a ella: un cachorro humano es un cachorro humano, y tengo el deber de enseñarle toda la ley de la selva. Pero ten presente lo pequeño que es, adujo la pantera negra, que habría mimado en exceso a Mowgli si la hubieran dejado educarlo a su modo. ¿Cómo en una cabeza tan chica le cabe todo lo que hablas? ¿Hay acaso en la selva cosa alguna que de puro pequeña no pueda matarse? No. Por esta razón le enseño todo eso, y por lo mismo le pego con mucha suavidad cuando se le olvida algo. ¿Con suavidad? ¿Qué sabes tú de suavidades, viejo patas de hierro? Gruñó Bagheera. Le estás dejando toda la cara llena de moretones con tu suavidad. ¡Uf! Es mejor que tenga moretones de pies a cabeza causados por mí, que lo quiero, a que le pueda ocurrir alguna desgracia por ignorancia, contestó Baloo con seriedad. Ahora le estoy enseñando las palabras mágicas de la selva, que lo protegerán contra los pájaros, contra el pueblo de las serpientes y contra todo cuadrúpedo que caza, excepto contra su propia manada. Desde hoy, con solo recordar tales palabras, podrá repetir protección a todos los habitantes de la selva. ¿No vale la pena recibir algunos golpes por esto? Bien, pero cuidado con matarlo. No es ningún tronco de árbol para que vayas a afilar en él tus embotadas garras. Pero dime, ¿qué palabras mágicas son esas de que estás hablando? Llamaré a Mowgli y él te dirá esas palabras, si se le antoja. Ven, hermanito. Tengo la cabeza como un árbol lleno de abejas que zumban, dijo por encima de los que hablaban una vocecita malhumorada. Y Mowgli, en el colmo de la indignación, se deslizó por el tronco de un árbol, añadiendo al echar pie a tierra: si vengo es porque Bagheera, y no por ti, viejo gordinflón. Me da lo mismo, replicó Baloo, aunque le apenara hondamente la respuesta. Dile pues a Bagheera las palabras mágicas de la selva que te he enseñado hoy. Las palabras mágicas. ¿Para qué pueblo? Preguntó Mowgli contentísimo, al ver la ocasión que se le ofrecía para exhibir sus conocimientos. En la selva hay muchos lenguajes, yo los sé todos. Algo de ellos sabes, pero no mucho. ¿Ves, Bagheera? Nunca se muestran agradecidos con quien les enseña. Jamás un solo lobito ha venido a dar las gracias a Baloo por sus enseñanzas. Vamos, di pues las palabras para el pueblo cazador, gran sabio. Tú y yo somos de la misma sangre, recitó Mowgli, dando a las palabras el acento especial de oso que usan todos los que cazan allí. Bueno,
ahora las que sirven para los pájaros. Mowgli las repitió, terminando la frase con el silbido característico del Milano. Ahora, las que son para el pueblo de las serpientes, dijo Bagheera. La respuesta fue un silbido indescriptible, tras el cual Mowgli hizo una salvaje pirueta, batió palmas para celebrar su propia habilidad y de un salto se puso sobre el lomo de Bagheera, sentándose de medio lado y dándole con los talones sobre la reluciente piel, mientras le hacía a Balú las más horrorosas muecas. ¡Ea! ¡Ea! Bien merecido tenías el moretón, dijo con ternura el oso pardo. Algún día me lo agradecerás. Sabiendo las palabras mágicas de la selva, no hay que temer a nadie, excepto a los de su propia tribu, dijo Bagheera para sí. Y añadió luego en voz alta, dirigiéndose a Mowgli: Ten un poco de cuidado con mis costillas, hermanito. ¿Qué significa tonto? ¿Bailoteo? Mowgli había intentado repetidas veces hacerse oír, estirándole a Bagheera la piel de los huesos de su espalda y pegándole fuertemente con los pies. Cuando los dos lo escucharon, gritó a viva voz: Así, yo tendré una tribu propia y la dirigiré por entre las ramas durante todo el día. ¿Qué nueva locura es esa? Ya estás haciendo castillos en el aire, lo reprendió Bagheera. Sí, y le tiraré ramas y porquerías al viejo Balú, continuó diciendo Mowgli. Me lo han prometido, ¿ah? Mowgli, le dijo Balú con tono enojado, ¿tú has hablado con los Bandar Log, el pueblo de los monos? Mowgli miró a Bagheera para ver si la pantera se había incomodado también, y vio que los ojos de ésta tenían tan dura expresión como si fueran dos piedras de jade. Tú has estado con el pueblo de los monos, con los monos grises, el pueblo sin ley, los que comen cuanto se les presenta. ¡Qué vergüenza! Cuando Balú me hizo daño en la cabeza, refirió Mowgli, me fui. Y entonces los monos grises bajaron de los árboles y se acercaron, compadeciéndome. Nadie más que ellos me hicieron caso. Y al decirlo, su voz se alteró un poco. La piedad del pueblo de los monos, refunfuñó Balú. ¿Y qué ocurrió después, hombrecito? Después me dieron nueces y muy buenas cosas para comer. Y me llevaron en brazos a lo más alto de los árboles y dijeron que yo era su hermano, que éramos de la misma sangre, solo que yo no tenía cola y que algún día sería su jefe. No tienen jefe, dijo Bagheera. Mienten. Siempre han mentido. Conmigo estuvieron muy amables y me rogaron que volviera a verlos. ¿Por qué nunca me han llevado a donde está el pueblo de los monos? Andan en dos pies como yo. No me pegan. No tienen las patas duras. Juegan todo el día. Déjenme subir a donde están ellos. Balú malo, déjame subir. Jugaremos otra vez. Oye, hombrecito, le advirtió el oso y su voz retumbó como un trueno en la noche calurosa. Te he enseñado toda la ley de la selva para que te sirva con todos los pueblos que en la selva existen, excepto el de los monos, que viven en los árboles. Esos no tienen ley. Esos son los repudiados por todo el mundo. No poseen lenguaje propio, sino que usan palabras robadas que oyen por casualidad cuando escuchan y atisban, y están al acecho allá arriba las ramas. Su camino no es el nuestro. No tienen jefe, no tienen memoria, presumen y conversan, y pretenden ser un gran pueblo ocupado en asuntos importantísimos. Pero la caída de una nuez desde el árbol
les provoca risa y basta para que todo lo olviden. Nosotros, los de la selva, no nos relacionamos con ellos. No bebemos donde los monos beben. No vamos donde los monos van. No cazamos donde ellos cazan. No morimos donde ellos mueren. ¿Me has oído hablar antes de los Bandarlog? No, dijo Mowgli, en voz muy baja, ya que el silencio fue completo cuando cayó Balú. El pueblo de la selva los tiene desterrados de su boca y de su pensamiento. Son muchísimos, malos, sucios, desvergonzados, y desean llamar nuestra atención. Apenas había acabado de hablar cuando una lluvia de nueces y de ramas cayó desde las copas de los árboles, mientras se oían toses, aullidos y rumor de saltos entre medio del ramaje. Al pueblo de la selva, precisó Balú, está prohibido todo trato con el pueblo de los monos. Acuérdate. Prohibido, repitió Bagheera. Pero me parece que Balú debía haberte prevenido antes contra ellos. ¿Cómo podía yo adivinar que se le ocurriría jugar con gentuza de esta calaña? ¿El pueblo de los monos? ¡Qué asco! Cayó una nueva lluvia sobre ellos, y ambos se fueron corriendo hacia otro lugar, llevándose consigo a Mowgli. Lo que Balú había dicho de los monos era la pura verdad. Ellos vivían en las copas de los árboles, y, como las fieras rara vez miran hacia lo alto, nunca se cruzaban en el mismo camino. Pero siempre que veían un animal enfermo o herido, se divertían en atormentarlo, solo por entretenimiento y por llamar la atención, dejando luego los muertos donde el pueblo de la selva pudiera verlos. Siempre estaban a punto de poseer un jefe y leyes propias, pero nunca lo lograban porque olvidaban todo y así se contentaban con repetir: lo que los Bandarlog piensan ahora, toda la selva lo pensará después. Y esta idea los consolaba. Ninguna de las fieras podía llegar hasta sus alturas, pero ninguna se fijaba en ellos, y de ahí su alegría cuando vieron que Mowgli iba a buscarlos para mezclarse en sus juegos y que esto irritaba a Balú. No se propusieron pasar de ahí, pero a uno de ellos se le ocurrió que les convenía conservar una persona tan útil como Mowgli, porque él sabía entrelazar ramas de modo que protegieran contra el viento, y así, si lo mantenían junto a ellos, podrían obligarle a que les enseñara. Siguieron entonces con el mayor sigilo a Balú, Bagheera y Mowgli a través de la selva, hasta que llegó la hora de la siesta, y Mowgli, que se sentía en realidad avergonzado de sí mismo, se durmió entre la pantera y el oso, resolviendo no tener más tratos con el pueblo de los monos. Después de esto, lo único que recordó fue el haber sentido el contacto de unas manos sobre sus piernas y brazos, y enseguida el choque de unas ramas en la cara, y luego el encontrarse mirando hacia abajo a través del movedizo ramaje, mientras Balú despertaba toda la selva con sus gritos roncos, y Bagheera saltaba tronco arriba del árbol, mostrando todos los dientes. Los Bandarlog aullaban con aire de triunfo mientras decían: «¡Se ha fijado en nosotros! ¡Bagheera se ha fijado en nosotros! Todo el pueblo de la selva nos admira por nuestra habilidad y astucia». Comenzaron entonces su huida a través del país arbóreo. Dos de los monos más fuertes tomaron a Mowgli por sus brazos y se lo llevaron atravesando las copas de los árboles y dando saltos de una altura de casi 6 metros. De tal suerte, saltando y haciendo ruido,
resoplando fuertemente y dando chillidos. La tribu entera de los Vandarlog pasó por sus caminos trazados en los árboles, llevando prisionero a Mowgli. Era completamente inútil mirar hacia abajo, pensaba Mowgli, porque no podía ver nada. Y así dirigió hacia arriba sus miradas, logrando divisar a lo lejos, en la azul inmensidad, a Ran, el milano, balanceándose y describiendo curvas en el aire. Ran vio que los monos se habían apoderado de algo que se llevaban y abatió al vuelo algunos centenares de metros para averiguar si aquella presa era comestible. Al ver a Mowgli arrastrado hasta lo más alto de la copa de un árbol y al oírlo gritar, el milano se sorprendió mucho y le contestó con un silbido. Tú y yo somos de la misma sangre. ¡Sigue mi pista!, gritó Mowgli. ¡Avisa a Baloo, de la manada de Siuní, y a Bagheera, del Consejo de la Peña! ¿En nombre de quién, hermano?, preguntó Ran, que nunca había visto a Mowgli, aunque está claro que había oído hablar de él. En nombre de Mowgli, la rana, el hombrecito, es como me llaman. ¡Sigue mi pista! Las últimas palabras las chilló cuando ya lo balanceaban en el aire, pero Ran movió la cabeza en señal de asentimiento y se elevó hasta que no parecía ya mayor que un grano de polvo. Y allí observó con el telescopio de sus ojos el moverse de las copas de los árboles, al paso de la escolta de monos que dirigía a Mowgli. Entretanto, Baloo y Bagheera andaban locos de furor y de pena. Bagheera se encaramó a los árboles, hasta donde nunca se había atrevido a llegar, pero se quebraron bajo su peso las delgadas ramas, y se resbaló hasta llegar al suelo, con las garras llenas de cortezas. ¿Por qué no se lo advertiste al hombrecito?, le decía rugiendo al pobre Baloo, que sostenía un trote algo pesado con la esperanza de adelantarse a los monos. ¿De qué le ha servido que casi lo mataras a golpes si no lo previniste contra esto? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Aún puede ser que los alcancemos!, replicó Baloo jadeando. Al paso que vamos no alcanzaríamos ni a una vaca herida. Maestro de la ley, azotacachorros, si tuvieras que agitarte ¿cómo lo harías? Corriendo con un cuarto de lengua sería bastante para reventar. Descansa y piensa, traza un plan. No es este el momento de perseguirlos. Si los seguimos muy de cerca podrían dejarlo caer. ¡Arrula! ¡Wow! Quizás lo han hecho ya, cansados de llevarlo. ¿Quién se fía de los Vandarluk? Pon murciélagos muertos en mi cabeza. Dame por toda comida huesos negros, porque soy el más desgraciado de cuantos osos existen. ¡Arrúlala! ¡Guau! ¡Ah, Mowgli, Mowgli! ¿Por qué no te previne contra el pueblo de los monos? ¿Quién sabe si a golpes le saqué de la memoria la lección del día y se encontrará solo en la selva sin la ayuda de las palabras mágicas? Baloo se tomó la cabeza entre las patas y se arrastró gimiendo. Por lo menos hace un momento me dijo todas las palabras correctamente, replicó Bagheera con impaciencia. Baloo, continuó, tú has perdido la memoria y el propio respeto. ¿Qué pensaría de mí la selva entera si yo, la pantera negra, me hiciera una pelota como Iki, el puercoespín, y empezara a aullar? ¿Qué me importa a mí lo que la selva piense? A estas horas quizás él ya está muerto. A no ser que lo dejaran caer por fuego o que lo mataran por pereza. No creo que haya que temer por el hombrecito. Él es listo, está bien enseñado y, sobre todo, cuenta con sus ojos que atemorizan a todo el pueblo de la selva. Pero está en poder de los Vandarluk, que, como viven en los árboles, no tienen miedo a nuestra gente. ¡Qué tonto soy!
¡Oh, cuán obeso y moreno, cuán estúpido desenterrador de raíces soy! Dijo Balú, desenroscándose de un salto. Gran verdad es lo que afirma Hati, el elefante salvaje, cuando dice que cada uno tiene su miedo peculiar. Pues bien, ellos, los Vandarluk, temen acá, la serpiente de la peña. Se encarama tan bien como ellos. Les roba a sus pequeños por la noche. Su solo nombre basta para que queden helados de espanto. Hasta sus endiabladas colas. Vamos a ver acá. ¿Y qué va a hacer? No es de nuestra tribu, porque que no tiene patas. Y además, la maldad está escrita en sus ojos, señaló Bagheera. Es muy vieja y muy astuta. Ante todo hay que pensar que está siempre hambrienta, contestó Balú, esperanzado. Prométele muchas cabras. Apenas come una, duerme un mes entero. Sería bueno que estuviera durmiendo ahora, pero ¿y si prefiriera matar las cabras por su propia cuenta? En ese caso, tú y yo, juntos, vieja cazadora, la haríamos entrar en razón. Aquí Balú frotó su hombro de desteñido color moreno contra la pantera, y ambos se alejaron en busca de Kaa, la serpiente pitón que vive en la peña. La encontraron tendida al sol, en el tibio reborde de una roca, recreándose en la contemplación de su hermosa piel nueva, porque acababa de pasar 10 días en el más completo retiro cambiándola, y ahora estaba verdaderamente espléndida, con la enorme cabeza roma a lo largo del suelo, y con el cuerpo de 9 metros de largo enroscado en fantásticos nudos y curvas, relamiéndose al pensar en la próxima comida. Está en ayunas, expresó Balú con un gruñido de satisfacción, en cuanto vio la hermosa piel de manchas amarillo y color tierra. Mucho cuidado, Bagheera. Siempre queda medio ciega después del cambio de piel y ataca con la mayor facilidad. Kaa no era una serpiente venenosa, pero su poder radicaba en su fuerza de presión, y cuando ella había envuelto a alguien en sus enormes anillos, bien podía darse por terminada toda lucha. ¡Buena caza!, gritó Balú, sentándose sobre su trasero. Como todas las serpientes de su especie, Kaa era bastante sorda, y al principio no oyó bien lo que le decían. Se enrolló en forma de espiral por lo que pudiera ocurrir, conservando baja la cabeza. Buena caza para todos, contestó. Ah, ¿eres tú, Balú? ¿Y qué haces por aquí? Buena caza, Bagheera. Por lo menos uno de nosotros necesita comer. ¿Saben si hay por ahí algo a mano? Algún ciervo, por ejemplo, aunque sea joven. Estoy vacía como un pozo seco. Vamos de casa, dijo Balú como al descuido, porque bien sabía que con Kaa no hay que apurarse. Es harto grande para andar con apuros. Permítanme que vaya con ustedes, les pidió Kaa. Un zarpazo de más o de menos nada significa para Bagheera y Balú, pero yo tendría que esperar días y días en alguna senda del bosque o pasar medianoche subiéndome a los árboles para tener la suerte de tropezar con algún mono joven. Pues nada, las ramas ya no son como cuando yo era joven.
Las más tiernas están podridas y secas las mayores. Tu enorme peso debe tener algo que ver con el asunto, dijo Balú. Sí, no me falta longitud, no me falta, contestó K con cierto orgullo. Pero con todo, no es culpa mía, sino del ramaje nuevo. En mi última cacería faltó poco, muy poco, para que me cayera. Y el ruido que produje despertó a los Vandarglog, que comenzaron a insultarme. Lombriz de tierra amarilla y sin patas, dijo entre dientes Bagheera, como si tratara de recordar algo. Sss. ¿Me han llamado eso alguna vez? Preguntó K. Algo parecido. Es lo que nos gritaron a nosotros en el último cuarto de luna que ha pasado. Pero no les hicimos ningún caso. Son capaces de decir cualquier cosa, hasta que te has quedado sin dientes y que no te atreves a enfrentar cualquier cosa que sea mayor que un cabrito porque les tienes miedo a los cuernos. Continuó diciendo Bagheera. Los Bandarluk han huido de su acostumbrado terreno, expresó K sosegadamente. Cuando hoy salí a tomar el sol, oí sus gritos entre las copas de los árboles. Precisamente vamos siguiendo su pista, contestó Balú. Indudablemente no dejará de ser importante, lo que obliga a dos cazadores como ustedes, que son jefes y directores entre los suyos, a seguir los pasos de los Vandarlog, replicó K, cortésmente, llena de curiosidad. En honor a la verdad, comenzó a decir Balú, yo no soy más que el anciano, y a veces bastante tonto, maestro de la ley, encargado de enseñársela a los pequeños lobos de Siuní. Y Bagheera, que aquí está presente, es Bagheera, dijo la pantera negra, porque no estaba ella para modestias. Lo que nos ocurre es esto acá. Esos ladrones de nueces y de hojas de palmera nos han robado a nuestro hombrecito del cual habrás oído hablar. Algo le oí a Iki de una especie de hombre que fue admitido en una manada de lobos. Pero yo no creí nada de eso. Iki anda siempre con cuentos que oye mal y cuenta peor. Pero en este caso ha dicho la verdad. El hombrecito es tal que jamás hubo otro como él, manifestó Balú. El mejor, el más inteligente y más agraciado de todos, mi discípulo, que hará famoso el nombre de Balú en todas las selvas. Y vaya que yo, o mejor dicho, que nosotros, le queremos de verdad, K. Tss, tss, contestó ésta. Yo también he sabido lo que es querer. Podría contarles cosas que exigen una noche clara y el estómago lleno para apreciarlas bien, dijo con prontitud Bagheera. Nuestro hombrecito está ahora en poder de los Vandarlog, y nos consta que de todo el pueblo de la selva, ellos no temen a nadie más que acá. A nadie más que a mí, y no les falta razón, aseveró K. Charlatanes, locos y vanos, así son los monos.
Pero si hay algo humano que se encuentra en ellos, es el peligro. La nuez que toman les cansa rápido y la tiran. En verdad que el hombrecito ese no es digno de envidia. Al insultarme, no me llamaron también pez amarillo, ¿eh? Lombriz de tierra, dijo Bagheera, y otras cosas más que no puedo repetir ahora por vergüenza. Habrá que enseñarles a hablar con más respeto de su maestro. Ah, tss. Tendremos que refrescarles algo la memoria. Pero díganme, ¿y a dónde se llevaron el cachorro? Solo la selva puede saberlo. Creo que hacia el lado por donde se pone el sol. Nosotros pensábamos que tú lo sabrías, Ka. ¿Yo? ¿Cómo? Suelo apoderarme de ellos cuando se cruzan en mi camino, pero no voy a cazar a los Bandarluk ni a las ranas. Eh, 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 arriba, arriba. Mira hacia arriba, Balú, de la manada de los lobos de Sioni. Balú miró hacia lo alto para ver de dónde venía la voz que lo llamaba, y vio a Ran, el Mílano, que descendía con las alas desplegadas. ¿Qué hay? Preguntó Balú. He visto a Mowgli entre los Bandarluk. Él mismo me encargó que te lo dijera. He estado al acecho. Se lo han llevado al otro lado del río, a la ciudad de los monos, a las moradas frías. No sabemos cuánto tiempo permanecerán allí. Podrían quedarse una noche, 10, o solo un rato. He encargado a los murciélagos que vigilen durante las horas de oscuridad. Esto es lo que debía decirles. Buena suerte para todos. Buena suerte. Que te llenes del buche y duermas bien, Ran, gritó Bagheera. No me olvidaré de ti en mi próxima caza. La cabeza de lo que mate quedará reservada para ti, porque eres el mejor de todos los milanos. Lo que he hecho no es nada. El hombrecito se acordó de decir las palabras mágicas, y yo no podía menos que cumplir con mi deber, contestó Ran, elevándose por los aires, trazando círculos para dirigirse luego a su escondite. Vamos, veo que no ha perdido la lengua, observó Balú con sonrisa de satisfacción y orgullo. Y pensar que, siendo tan joven, se ha acordado de las palabras mágicas que sirven para los pájaros en el preciso instante en que lo llevaban a través de los árboles. Bien se lo metiste en la cabeza, contestó Bagheera, pero estoy orgullosa de él. Y ahora vamos a las moradas frías. Todo el pueblo de la selva sabía dónde estaba ese lugar, pero ninguno de ellos iba nunca allí, porque lo que llamaban las moradas frías era una antigua ciudad abandonada, perdida y enterrada en la selva, y pocas veces se ve que las fieras usen un lugar donde antes estuvieron los hombres. El viaje demorará medianoche, yendo a toda velocidad, dijo Bagheera, con lo cual Balú se puso muy serio. Iré tan rápido como pueda, contestó lleno de ansiedad. No nos atrevemos a esperarte. Síguenos, Balú. Kaa y yo no podemos ir a paso lento. Tenga pies o no, yo puedo correr tanto como tú con los 4 que tienes, dijo Kaa brevemente. Balú se esforzó en acelerar el paso, pero tuvo que sentarse jadeante. Y así lo dejaron para que fuera más despacio, mientras Bagheera se adelantaba con el rápido galope propio de la pantera. Kaa no dijo una palabra, pero por mucho que corriera Bagheera, la enorme serpiente pitón de la peña
no se dejaba adelantar. «Por la cerradura que me dio la libertad», exclamó Bagheera, al desvanecerse la última luz del crepúsculo. «Te aseguro que eres andadora». «Tengo hambre», dijo Kaa. «Por otra parte, me han llamado ranas con manchas. Lombriz de tierra y amarilla por añadidura. Da lo mismo. Sigamos», respondió Kaa. Allá en las moradas frías, en lo que menos podían pensar los monos era en los amigos de Mowgli. Se llevaron al jovencito a la ciudad perdida, y por mientras quedaron muy satisfechos con eso. Mowgli no había visto hasta entonces ninguna ciudad india, y aunque aquella no fuera ahora más que un montón de ruinas, le pareció espléndida y maravillosa. Los monos llamaban a este lugar su ciudad, y despreciaban al pueblo de la selva porque vivía en el bosque. Sin embargo, jamás supieron para qué se habían levantado aquellos edificios, ni cómo los usaban. Se sentaban formando círculos en la antecámara de la Real Sala del Consejo y se rascaban buscándose pulgas. O a veces entraban y salían corriendo de aquellas casas sin techos y recogían pedazos de yeso y ladrillos viejos, llevándolos a un rincón que luego olvidaban. Había explorado todos los pasadizos y caminos subterráneos que existían en el palacio, los centenares de obscuras salitas, pero jamás se acordaron de lo que habían visto o dejado de ver. Y así se paseaban de uno en uno, de dos en dos o por grupos, diciéndose unos a otros que hacían lo mismo que los hombres hacen. A Mowgli, que había sido educado conforme a la ley de la selva, no le gustó este género de vida, ni llegó a entenderla. Cuando terminaba la tarde, los monos se lo llevaron a las moradas frías, y en vez de irse a dormir, como Mowgli hubiera hecho, después del largo viaje, se tomaron de las manos y comenzaron a bailar y a cantar las más descabelladas canciones. Uno de los monos dio un discurso en el cual les dijo que la captura de Mowgli marcaba una nueva etapa en la historia de los Bandarlog, porque iba a enseñarles el modo de formar juntando palos y cañas, un refugio contra la lluvia y el frío. Mowgli tomó algunas enredaderas y comenzó a entretejerlas, mientras los monos trataban de imitarlo, pero al cabo de pocos minutos eso les dejó de interesar, y se estiraban unos a otros la cola, o saltaban en cuatro patas y tosiendo. «Quisiera comer», dijo Mowgli. «En esta parte de la selva soy forastero. Denme entonces comida o permiso para cazar aquí». 20 o 30 monos saltaron enseguida fuera del recinto para traerle nueces y papayas silvestres, pero se enredaron en una pelea en el camino y les pareció demasiada molestia volver con los restos de aquellos frutos. Mowgli sentía el cuerpo adolorido. Estaba tan malhumorado como hambriento y anduvo errante por la ciudad abandonada, lanzando de vez en cuando el grito de caza de los forasteros. Pero como nadie le contestaba, se convenció de que realmente había ido a parar a un muy mal lugar. Apenas llegó a las murallas de la ciudad, los monos lo hicieron retroceder, diciéndole que no sabía él la suerte que tenía por estar allí, y pellizcándole para enseñarle a ser agradecido. Él apretó los dientes y no dijo nada, pero fue entre el alboroto producido por los monos a una terraza colocada sobre los depósitos de piedra roja destinados al agua, y que se encontraban entonces a medio llenar. Por más cansado, soñoliento y muerto de hambre que estuviera Mowgli, no pudo no reírse cuando 20 a la vez de los Bandarlog comenzaron a decirle lo grandes, sabios, fuertes y discretos que eran, y la locura que él había cometido al intentar separarse de ellos. «Somos grandes, somos libres, somos admirables, somos el más admirable pueblo que hay en toda la selva. Todos lo decimos y, por lo tanto, es cierto», gritaban. «Ahora bien, como es la primera vez que puedes escucharnos y tendrás la ocasión de repetir nuestras palabras al pueblo de la selva para que en el futuro se fije en nosotros, vamos a decirte lo que respecta a nuestras importantísimas personas». Frente a esto, Mowgli no objetó nada,
y los monos se reunieron por centenares en la terraza para oír a sus propios oradores, que cantaban alabanzas a los Bandar-log, y cada vez que uno de los oradores se callara, por un instante, para tomar aliento, gritaban todos a la vez: «¡Cierto es! Lo mismo opinamos nosotros». Mowgli movía la cabeza en señal de asentimiento y parpadeaba añadiendo un sí cuando le preguntaban algo, y sentía que la cabeza se le iba, aturdido por el alboroto. También dos amigos de Mowgli contemplaban aquella misma nube desde los medio cegados fosos que circundaban la ciudad, porque, sabiendo lo peligroso que era estar con el pueblo de los monos, cuando estos se juntaban de a muchos, Bagheera y Kaa no querían arriesgarse demasiado. Jamás los monos aceptan la lucha si no es 100 contra 1, y son pocos en la selva los que están de acuerdo con condiciones tan desiguales. «Iré hacia el lado oeste de la muralla», dijo Kaa en voz tan baja que parecía un leve susurro. «Desde allí me lanzaré rápidamente, aprovechando el declive del terreno. No me podrán echar encima a cientos, pero ya sé lo que hay que hacer. Si Balú estuviera aquí, pero habrá que limitarse a lo que se pueda. Cuando esa nube pase cubriendo por delante la luna, iré a la terraza. Allí celebran una especie de consejo para hablar del jovencito». «Buena casa», dijo Kaa con aire feroz, y se deslizó con suavidad hacia el lado occidental del muro. Casualmente era este el que estaba en mejor estado, y la enorme serpiente se demoró un poco en encontrar camino transitable por entre las piedras. La luna quedó cubierta por la nube, y cuando Mowgli se preguntaba qué iba a pasar allí, entonces oyó los pasos rapidísimos de Bagheera, que estaba ya en la terraza. La pantera negra había subido el declive casi sin ruido alguno, y comenzó a repartir golpes a diestro y siniestro entre la multitud de monos que estaban sentados en círculos alrededor de Mowgli. Sonó un aullido general de miedo y de rabia, y entonces, mientras Bagheera se tropezaba con los cuerpos que rodaban por el suelo, uno de los monos gritó: «¡No es más que uno solo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Una desordenada masa de monos mordiendo, arañando, rasgando y arrancando cuanto podía, se precipitó sobre Bagheera, mientras 5 o 6 se apoderaban de Mowgli, lo arrastraban hacia lo alto de las terrazas del jardín y lo metían por el agujero de la cúpula rota, dejándolo caer. «¡Quédate aquí!», le gritaron los monos, «hasta que hayamos matado a tus amigos. Y más tarde vendremos a jugar contigo, si el pueblo venenoso te ha dejado con vida». «Ustedes y yo somos de la misma sangre», dijo Mowgli, apurándose en pronunciar las palabras mágicas que sirven para las serpientes. Oía distintamente voces y silbidos entre los escombros que lo rodeaban, y así, para asegurarse más, volvió a gritar lo mismo. «¡Verdad es! ¡Abajo las cabezas ustedes!», dijeron media docena de voces muy bajas. «Quédate quieto, hermanito, porque tus pies podrían lastimarnos». Mowgli procuró no moverse lo más mínimo, mirando a través de los calados de mármol y escuchando el ruido de la furiosa lucha contra la pantera negra, los aullidos, el ronco resoplido de Bagheera mientras retrocedía, avanzaba, se revolvía o se hundía bajo las enormes masas de sus enemigos. Por primera vez en su vida, Bagheera no luchaba más que para salvar su pellejo. «Balú debe andar por aquí cerca, porque Bagheera no se hubiera atrevido a venir sola», pensó Mowgli. Y entonces gritó: «¡A los estanques, Bagheera! ¡A los estanques! ¡Anda! ¡Y zambúllete dentro! ¡Al agua!». Bagheera oyó la voz y, comprendiendo que Mowgli estaba a salvo, sintió renacer sus fuerzas. Desesperadamente, paso a paso, se abrió camino en dirección a los estanques, repartiendo golpes en silencio. Entonces
Desde el muro en ruinas más cercano a la selva, se elevó el rugiente grito de guerra de Balú. El buen oso había hecho todo lo posible, pero aún así no pudo llegar antes. Llegó casi sin aliento a la terraza y su cuerpo desapareció enseguida hasta la altura de la cabeza, bajo una verdadera oleada de monos, pero se plantó resueltamente en 2 pies y abriendo los brazos, tomó entre ellos el mayor número posible de enemigos y comenzó a golpearlos con un continuo paf, 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 parecido al chapoteo de una rueda de palas. El ruido de algo que caía en el agua advirtió a Mowgli que Bagheera se había abierto paso hasta llegar al estanque, en donde no lo podían perseguir los monos. Estaba echada la pantera, con el agua hasta el cuello, respirando ansiosamente, mientras los monos la vigilaban desde los rojos escalones, listos para saltar sobre ella en cuanto intentara salir para ir en ayuda de Balú. Fue entonces cuando Bagheera levantó la cabeza, perdida ya toda esperanza, y lanzó en busca de protección el grito que sirve para las serpientes. Tú y yo somos de la misma sangre, porque creyó que en el último momento K se había vuelto atrás. En esos precisos instantes estaba K terminando de abrirse paso por entre el muro situado hacia el oeste. Y, con el último esfuerzo que hizo para trasponerlo, produjo el desprendimiento de una de las piedras de las murallas que fue a parar al foso. No quería desperdiciar ni una sola de las ventajas que le proporcionaba el terreno, y así se enroscó y desenroscó 1 o 2 veces para asegurarse de que todo su larguísimo cuerpo estaba en condiciones de trabajar con lucimiento. Entonces K atacó en línea recta, rápidamente, sintiendo el vivo deseo de matar. Todo el poder que tiene una serpiente pitón en la lucha radica en la fuerza con que su cabeza ataca, apoyada por la fuerte y pesado cuerpo. Su primera lucha fue contra el centro de la imponente masa que rodeaba a Balú. Fue un ataque a boca cerrada, silenciosa, y no necesitó ir acompañada de la segunda. Los monos huyeron gritando: ¡Ka! ¡Es Ka! ¡Corran, corran! Ka era para los monos lo más temible de toda la selva, porque ninguno de ellos sabía hasta dónde llegaba su poder, ninguno se atrevía a mirarla cara a cara, y ninguno tampoco salió nunca con vida de entre sus anillos. Fue así que, muertos de miedo, huyeron hacia los muros o los techos de las casas, y Balú pudo respirar al fin. Su piel era más gruesa que la de Bagheera, pero había sufrido gravemente en la lucha. Entonces K abrió la boca por primera vez. Produjo un largo silbido, que era una de sus palabras, y los monos que desde lejos acudían apurados en defensa de sus compañeros de las moradas frías, se quedaron en el mismo lugar donde estaban, completamente acobardados, hasta que con su peso se doblaron y crujieron las ramas. Los que estaban sobre los muros y las casas vacías cesaron de gritar, y en medio del silencio que reinó en la ciudad, Mowgli pudo oír a Bagheera sacudiéndose el agua de encima al salir del estanque. «Saca al hombrecito fuera de esa trampa, que yo no puedo hacer nada más», dijo Bagheera casi sin aliento. «Tomémoslo y vamos. Puede ser que vuelvan a atacarnos». «No se moverán hasta que yo se los mande. Quietos, así», silbó Kaa estas palabras, y la ciudad quedó en silencio una vez más. Y continuó Kaa, dirigiéndose a Bagheera:
No pude venir antes, hermana, pero me parece que te oí llamar. Probablemente haya gritado en medio de la lucha, contestó Bagheera. Balú, ¿te han hecho daño? No estoy muy seguro de que de tanto estirarme no me hayan convertido en un centenar de diminutos ositos, contestó gravemente Balú, alargando primero una pata y después la otra. ¡Wow! Tengo todo el cuerpo adolorido. Creo que a ti, Kaa, te debemos la vida, Bagheera y yo. No importa. ¿Dónde está el hombrecito? Aquí, en la trampa. No puedo encaramarme para salir de ella, gritó Mowgli, que veía sobre su cabeza la curva de la cúpula rota. Sáquenlo de aquí. Está bailando como Mao, el pavo real, y va a aplastar a nuestros pequeños, pidieron desde dentro las culebras. ¡Ja, ja! Exclamó Kaa riendo. En todas partes tiene amigos este hombrecito. Échate un poco para atrás. Y ustedes, pueblo venenoso, escóndanse. Voy a derribar la pared. Kaa practicó un detenido examen hasta descubrir en los calados de mármol una grieta que indicaba un punto débil. Dio encima 2 o 3 golpecitos con la cabeza para calcular así la distancia conveniente y entonces, levantando completamente el cuerpo del suelo en una longitud de cerca de 2 metros, dio con toda su fuerza media docena de terribles cabezazos. La pérgola se hizo pedazos y Mowgli saltó por la rotura, arrojándose entre Balú y Bagheera y pasando un brazo alrededor del cuello de cada uno. ¿Te han hecho daño?, preguntó Balú, abrazándolo tiernamente. Todo el cuerpo me duele. Tengo hambre y estoy lleno de moretones, pero ¡oh! ¿Cómo lo han dejado ustedes? Están cubiertos de sangre. Otros también lo están, replicó Bagheera relamiéndose y mirando el gran número de monos muertos que había en la terraza alrededor del estanque. Eso no es nada. No, no es nada. Lo principal es que tú te hayas salvado, ranita mía, orgullo mío, gimió fuertemente Balú. Ya hablaremos de eso después, dijo Bagheera, tan secamente que Mowgli se quedó perturbado. Pero ahí está Kaa, a la que tú debes la vida, y nosotros el haber ganado la batalla. Dale las gracias, según nuestra costumbre, Mowgli. Este se volvió y vio a poquísima distancia de su cabeza a la gran serpiente Pitón, que balanceaba la suya. Así que este es el hombrecito, observó Kaa. Muy fina tiene su piel y en realidad no deja de parecerse algo a los Bandar-log. Cuida, hombrecito, de que algún día, allá, a la hora del crepúsculo, al terminar de cambiar yo la piel, no me equivoque y te tome por un mono. Tú y yo somos de la misma sangre, contestó Mowgli. La vida me salvaste esta noche. Lo que yo mate en la casa será para ti, Kaa, siempre que sientas hambre. Mil gracias, hermanito, dijo Kaa, cuyos ojos brillaron maliciosamente. ¿Y qué es lo que puede matar un cazador tan fiero? Desde ahora pido permiso para seguirlo cuando vaya de cacería. Nada mato. Soy demasiado pequeño para eso, pero acorralo las cabras, haciéndolas ir hacia el lugar en que están los que pueden apoderarse de ellas. Cuando tengas hambre, vente conmigo y verás que no te miento. Tengo cierta destreza en el manejo de estas.
y al decirlo, mostraba sus manos. Y si algún día llegas a caer en una trampa, podría ser que te pagara la deuda que tengo contigo, con Bagheera y con Balú, aquí presentes. Buena suerte para todos, maestros míos. Bien dicho, gruñó Balú al ver la habilidad con que Mowgli había dado las gracias. En cuanto a la serpiente Pitón, dejó caer por un momento y muy blandamente su cabeza sobre el hombro del jovencito, diciéndole: Tienes un gran corazón y eres muy educado. Eso te llevará muy lejos en la selva, hombrecito. Pero ahora, ándate luego de aquí con tus amigos. Anda y duerme, porque la luna ya nos va a dejar y no está bien que veas lo que va a suceder. Y Kaa se deslizó hasta el centro de la terraza, cerrando la boca tan ruidosamente que atrajo la mirada de todos los monos. La luna se esconde, dijo. ¿Queda aún suficiente luz para que me vean? Llegó de los muros una especie de gemido semejante al que produce el viento en los árboles, y se oyó: ¡Ya te vemos, Kaa! Bien, ahora empieza la danza del hambre de Kaa. Estén quietos y miren. Se enroscó 2 o 3 veces en forma de un enorme círculo, balanceando la cabeza de derecha a izquierda. Luego se puso a formar con el cuerpo óvalos y ochos, viscosos triángulos de vértices achatados que se convertían en cuadrados y pentágonos, y torres hechas de anillos, no descansando un momento, no apurándose nunca, ni cesando el zumbido de su canción especial. Se quedaron parados Balú y Bagheera, como si fueran de piedra, lanzando sordos aullidos guturales y con los pelos del cuello erizados. Mowgli miraba sorprendido. «Bandar Log», dijo al fin Kaa, «¿pueden mover los pies y las manos sin que yo se los mande? ¡Hablen! Sin orden tuya no podemos, Kaa. Bien, den un paso. Acérquense. Las hileras de monos se inclinaron, sin fuerza ya, hacia adelante, y al propio tiempo que ellas, Balú y Bagheera dieron también un paso inconscientemente. «Más cerca», silbó Kaa, y se movieron de nuevo. Mowgli puso las manos sobre Balú y Bagheera para apartarlos de allí, y las 2 enormes fieras se pusieron a andar como si despertaran de un sueño. «No separes de mi hombro tu mano», murmuró Bagheera. «No la separes o tendré que retroceder. Tendré que ir donde está Kaa. Si no hace más que trazar círculos en el suelo», dijo Mowgli. «Vámonos». Y los 3 se escaparon por una rotura de las murallas, dirigiéndose a la selva. «¡Uf!», exclamó Balú, al estar otra vez bajo los árboles. «Nunca más buscaré a Kaa como aliada». «Sabe más que nosotros», agregó Bagheera temblando. «Si llego a quedarme allí un rato más, uy, voy a parar derechito su garganta». «Muchos irán a parar a ella antes de que vuelva a salir la luna», afirmó Balú. «Bien va a cazar, a su modo». «Pero, ¿qué significa todo eso?», preguntó Mowgli, que ignoraba el poder de fascinación que poseía Kaa. «Yo no vi más que una enorme serpiente que trazaba círculos del modo más estúpido hasta que quedamos en la oscuridad. Y tenía la nariz muy hinchada». «Mowgli», lo reprendió de muy mal humor Bagheera, «si su nariz está hinchada es por tu culpa. Como por tu culpa también están mis orejas, mis lados, mis patas y el cuello y pecho de Balú.
llenos de mordiscos. Ni Balú ni Bagheera podrán cazar a gusto en bastantes días. No importa, contestó Balú. Hemos recuperado al hombrecito. Cierto, pero nos cuesta nuestro tiempo que hubiéramos podido aprovechar mejor en una buena cacería nuestras heridas, nuestro pelo y finalmente nuestra honra. Porque acuérdate, Mowgli, de que yo, la Pantera Negra, me vi obligada a llamar en mi auxilio acá, y Balú y yo quedamos atontados como pajaritos al ver la danza del hambre de Kaa. Y todo eso por haberte ido a jugar con los Bandar-log. Es cierto, asintió tristemente Mowgli. Soy un hombrecito muy malo. Y aquí en el pecho siento la tristeza de haberlo sido. ¿Qué dice la ley de la selva, Balú? El arrepentimiento no libra del castigo. Pero acuérdate, Bagheera, de que es aún muy joven, añadió. Ya me acuerdo, pero ha cometido una falta y hay que pegarle. ¿Tienes algo que decir, Mowgli? Nada. Hice mal. Balú y tú están heridos. Es justo. Entonces Bagheera le dio media docena de golpes ligeros y cariñosos. Cuando terminó, Mowgli estornudó y se enderezó nuevamente, sin decir palabra. Ahora, dijo Bagheera, siéntate en mi lomo, hermanito, y volveremos a casa. Mowgli se tendió sobre el lomo de Bagheera, apoyando la cabeza en él, y se durmió tan profundamente que ni siquiera se despertó cuando lo pusieron junto a Mamá Loba en la caverna donde tenía su hogar.